Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, a la hora que estés viendo este video. Vamos a presentar entonces la actividad en pareja sobre planeación y demanda fue lo que nos tocó a Daniel y a mí. Vamos a hablar entonces de un caso aplicado en lo que es Grupo Bimbo. Empezamos entonces haciendo pues primero un mapeito como de qué es la industria, de qué trata, para tener pues como un contexto de por qué se implementó un proceso de planeación y demanda. Grupo Bimbo es una empresa panificadora fundada en 1945. Su función principal fue hacer pan de molde. Es una empresa que está posicionada en temas de marca, volumen de producción y ventas. Es una líder en el mercado y tiene una incidencia muy grande en lo que es Latinoamérica. Tiene presencia en 19 países, eh, en América, en Europa y también en Asia. La compañía ha venido diversificándose a través de su historia. Digamos que inicialmente se hizo panes de molde, pero luego se ha expandido su línea de negocio para impactar, digamos, nuevos mercados y han visto pues la posibilidad de impactar en nuevas zonas, ¿cierto? En este momento cuentan con pan de caja, lo que es de molde, bollería, pan dulce, pastelitos, también tienen galletas, pan tostado, tortillas y un tema pues de botanas y saladas que es los nuevos takis y algunas papas fritas o que son estos productos como soplados por aire caliente. El grupo Bimbo que cuenta con más de 7.000 productos y ha diversificado su negocio en variedad de marcas, aproximadamente 174 marcas alrededor del mundo, lo que hace pues que sus líneas de negocio estén, digamos, muy definidas o muy desagregadas, digámoslo de alguna manera, en temas de que sacan una marca para cada tipo de producto. Aquí en Colombia, sus marcas más reconocidas pues son los panes Bimbo de toda la vida. Creo que la recordación que tiene en los colombianos es importante. También ellos lo que hicieron fue absorber Mama Inés cuando entraron aquí al mercado. Mama Inés era una empresa, era una marca, digamos, de panes artesanales colombianos y ellos la absorbieron para, digamos, tener esa línea de negocio también, digamos, un poco más estándar o un poco más asequible a otras personas. Además, implementaron unas marcas de dulce aquí en el país, lo que es Marinela y Mr. Brown, que tienen panes perdón, que tienen brownies y lo que son panes rellenos de alguna mermelada o cualquier otro dulce. Los clientes principales, como esa manera en la que le llegan a la gente, es a través de grandes superficies, ¿cierto? Como tienen un músculo financiero tan importante, un músculo logístico tan bueno, digamos que llegan a los países a penetrar el mercado de las grandes superficies. En Colombia principalmente, cadenas como El Éxito, Carulla, Olímpica, Surtimax y como todas estas grandes plataformas es donde más se ve la variedad de los productos de BIM. Adicional a eso, tienen una estrategia pues importante que es de mercadeo, de llegarle propiamente al tendero o propiamente al distribuidor pequeño en los barrios o en las comunas con vendedores puerta a puerta, pues, con vendedores con los promotores que van a cada una de las tiendas. Eso hace también que uno de sus productos también esté como penetrando también en esa población que no tiene tantos ingresos como la que visita las grandes superficies, pero aún igual así acaparan todo ese mercado. Sector económico, Daniel. Bueno, ya acá resumimos un poco, según los conceptos económicos que conocemos por todo el apartado estructurado, que contamos actualmente con 5 sectores. Sin embargo, Bimbo no se encarga del primario, ya que este es extracción de materia prima, de insumos. Por su parte, esta gran compañía se encarga entonces de la producción de bienes de consumo relacionados obviamente a los alimentos, como lo explicó Sebas ahorita en todos sus productos y en sus líneas, y el sector terciario, que resume para algunos teóricos el apartado del cuaternario y el quinto, en el sentido, en ese orden de ideas. Ese terciario, ¿qué es? Es la distribución, la logística y el tema de comercio exterior hacia un mundo que distribuye su producto. Entonces, finalmente, Bimbo se resume en estos dos sectores. Claramente estamos hablando de una compañía muy grande que se da el lujo de contar con dos sectores económicos incluidos en su formación. Bueno, así como lo estamos explicando, entonces es una empresa internacional, realmente es un eje y un norte de logística de producción.
Asimismo, el tema de la logística que alberga para distribuir su producto alrededor de esos 34 países, como le explicaba Sebas anteriormente. Tenemos unos puntos, tenemos 143.000 colaboradores, como se va a ver en una siguiente gráfica. Y pues finalmente, a partir de esto, el hecho de que esté en 4 distintos continentes y en regiones, tanto como Estados Unidos, el mismo centro que es México, que es finalmente el core de la compañía en temas logísticos, pues permite acceder de una manera que deba tener una absorción de mercado bastante importante. Lo veremos más adelante en el apartado de Colombia. Como les decía, esta gráfica ya resume un poco lo que ambos compañeros hemos dicho respecto a la distribución, respecto al tamaño de la compañía. Aceptamos que es una compañía internacional fundada en México, como lo dijo también Sebas, pero que finalmente tiene gran compromiso en Colombia. ¿Y por qué? Bueno, esos son datos de todo en general. Tenemos 143.000 colaboradores, más de 100 marcas, 34 posiciones en 34 países, más de 56.000 rutas. Pensar como ingenieros industriales en 56.000 rutas nos hace dimensionar la complejidad que esta compañía atraviesa en el momento de imponer su nicho, imponer sus productos y finalmente pues tener la acogida que siempre ha tenido. Como le decía Sebastián también, insignia en el mercado. Y más de 9.000 productos, 1.600 centros de venta y 215 panaderías. Ahora en el apartado colombiano, pues el de interés, el del trabajo, por decirlo así. Entonces, acá contamos con 6 plantas de producción, 2 en las afueras de Bogotá, más específicamente la principal que estamos viendo en imagen está ubicada en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Esta planta, pues, claramente tiene en su funcionamiento y como la idea desarrollada es parte del funcionamiento de Latinoamérica. O sea, es un punto de partida para Bimbo en tema de Latinoamérica. Adicionalmente, entonces, estamos con una planta en Itagüí, en Antioquia, una en Jumbo, una en Armenia y una en Soledad. Tiene estratégicamente cumpliendo lo que venimos desarrollando ideas, sabe dónde situar Bimbo como compañía, situar las plantas para tener una absorción de mercado completa, tanto en el país como en un recorrido hacia Latinoamérica. Entonces acá en Colombia tenemos 1.500 trabajadores en producción, operarios por supuesto, 2.000 en ventas y en administración. Y esto finalmente acompañado de 400 en temas de outsourcing. Eso que da a entender es una compañía grande en Colombia. En Colombia es una compañía grande y pues en el mundo, ya lo hemos dicho, de una manera u otra, es un referente mundial. Bueno, entonces, a, a, a la fecha, contamos con el análisis de la participación de mercado de las diferentes marcas en Colombia. Tenemos claramente los logos y característicos que como colombianos tenemos de referencia para el producto insignia de Bimbo, que es el pan, por supuesto. Santa Clara, Pan, Don Maíz. Ah, pero acá ya son los datos un poco cuantitativos en esta escala. ¿Cómo crece y cómo se vio en alza, afectado positivamente el tema de la pandemia? El tema de la pandemia tuvo un efecto en este tipo de productos de una manera que uno pensaría que no sucedió, pero en ellos sí le significó un crecimiento de alrededor del 9%. Dicho esto, Bimbo se mantiene el líder del mercado con una proporción, una participación del 16% aproximadamente, seguido por Comapán y Don Maíz. Entonces, esto en total se traduce en el crecimiento que se da en este país, que representa pues un porcentaje, digamos, bajo frente a países como Estados Unidos, el mismo México y países pues obviamente de Europa y Asia. Sí, hay que ver, digamos, también el hecho de la participación de Bimbo en el mercado, digamos que es una de las más grandes a grandes rasgos, aunque digamos que compite con marcas más autóctonas o más artesanales del país. Bimbo es por tener, digamos, un músculo financiero, conocer mejor el negocio, tener tanto impacto en tantos países, sabe cómo hacerlo, digamos, mejor, conoce su manera de hacerlo, conoce su negocio,
también conoce cómo penetrar unas líneas de mercado que digamos que los productores nacionales han dejado un poco atrás, lo que son las líneas fit, las líneas con hojuelas, las líneas con nueces, con frutos secos, y cómo migrar a estos nuevos modelos de consumo que la gente está pidiendo, ¿no? De temas sostenibles también en los empaques, en temas de responsabilidad social o sostenibilidad. Creo que, digamos que impacta también sus ventas e impacta también su nicho de mercado, ya que como lo decíamos anteriormente, ha sabido acapararlo todo, inclusive los pares premium, como los artesanales y todo, pero también un más estándar, el que consume la mayoría del promedio de familias colombianas, como es el Mama Inés o otras marcas un poco más de más baja calidad. Listo. Ahorita vamos a entrar de pronto ya en materia a lo que es el trabajo, lo que es como el análisis que había que hacer, digamos, en temas de los ítems que hemos visto a lo largo del curso, nos aplicaban, digamos, en este proceso y en este nicho especialmente. Digamos que los procesos de planeación y demanda, lo que son proyecciones y todo, se busca tener un dato estadístico, un dato, digamos, determinado de cuánto voy a producir o, digamos, de planear mis recursos para poder saber y para poder cumplir, digamos, con esa demanda que ya está establecida. Los retos que tenía Bimbo, principalmente aquí en Colombia, era modelar la demanda básica de sus productos aplicando lo que es un concepto de series de tiempo, cuando no habían, digamos, históricos o cuando se quiere incursionar en un nuevo nicho de mercado, como lo decía anteriormente, antes era pan de molde, pero han incursionado en temas de dulce, en temas feed y en otros temas, entonces no había una situación histórica para modelarlo, ¿cierto? Otro de los retos era como incorporar de manera fácil lo que ellos sabían hacer em, para poder tener la demanda en ese campo y en ese proceso del negocio. También uno de los retos era desarrollar un pronóstico basado en la demanda que les permitiera optimizar esos recursos, digamos, tener lo que yo les mencionaba, tenerlo, todos los recursos completos para poder cumplir y que no hubieran pues, recursos ociosos y que tampoco hubieran haber faltantes que generaran costos adicionales a la operación. Entonces, como en esa planeación de abrir nuevas sedes y abrir nuevos nichos de mercado, los problemas que se encontraba bien era esos como cómo planeamos la demanda para poder saber cuánto de dulce produzco, cuánto de salado produzco, o si sigo produciendo, digamos, pan de molde. Esos fueron como los retos principales y ya vamos a hablar como de las estrategias que se implementaron para poder solucionar estas problemáticas. Bueno, básicamente entonces, como le decía Sebas, se encuentra con una problemática a nivel Colombia. Es un caso aplicado directamente al apartado colombiano, en el cual entonces el mecanismo de búsqueda a mitigar en lo posible todos esos errores que finalmente se convierten y se traducen en un riesgo es qué software se adapta, qué modelo, cómo se plantea, en las preguntas de interés que se hacen a los directivos y ejecutivos en su momento, y es donde recurren a este sistema conocido mundialmente, Forecast Pro, que el cual es insignia a nivel mundial para ese tema de cálculo de pronósticos, de demanda, de planeación, de disminuir esa incertidumbre, esa varianza que finalmente lo vemos en nuestra carrera y lo hemos aplicado en el mundo laboral en todo momento y que quisiéramos, pues, por supuesto, se minimice en todo el esplendor. Claro, con variables atípicas, como lo vimos en el caso de la pandemia en el 2019, pero que finalmente un software así precisa datos más estructurados y que finalmente es competente. Entonces, lo vemos en gráficas y lo veremos estructurado en los resultados obtenidos. Es un complemento como la empresa finalmente se decanta por escoger un programa que le permite hacer la proyección, el pronóstico, mitigar ese riesgo, como lo estamos mencionando, y de esa manera generar una estrategia competitiva frente a su producción. Entonces, es lo interesante del caso, ¿cierto? No es el reemplazo de puestos, no es el reemplazo, no, es la eh, demanda que tengo como empresa, que finalmente es saber utilizar la herramienta. Es una herramienta de fácil uso, no es un software complicado, no es un software que necesite de una persona totalmente capacitada para esto, y se presenta a sí mismo el programa como una interfaz dinámica.
con la facilidad de que te da el mejor resultado, de que te garantiza un resultado óptimo. Adicional a eso, digamos que también cuenta con lo que hablaba Daniel, hay variables exógenas como pandemias, clima, situaciones que no tenemos determinadas en los datos, que este programa tiene la posibilidad de simular, digamos, varios escenarios o de simular, digamos, varias también, eh, tener en cuenta, digamos, esos factores, factores como el territorio también, lo que hemos hablado del análisis fiscal, que influye lo político, lo social, lo ambiental y lo económico. Digamos que este programa también tiene en cuenta, digamos, esas otras variables. Adicional a eso, puede hacer simulaciones de los históricos, dependiendo pues del nicho de mercado, de la industria que estemos simulando, lo que pues, facilita en muchos casos cuando no hay datos previos de esa industria en mi contexto, digamos que él tiene unas simulaciones ya previas de otros territorios similares o de unas situaciones similares que le pueden ayudar a uno a pronosticar esa demanda. Y que digamos que es líder en el mundo, ya que muchas empresas lo utilizan. Bueno, como lo decíamos previamente, dado los retos que los explica Sebas, la empresa tiene unos resultados eficientes que al día de hoy logran consolidar el software como una herramienta, como lo estamos diciendo, de trabajo y finalmente entonces tenemos disminución de los tiempos en la generación del pronóstico. Entonces, ¿cómo esto administrativamente, financieramente, en la producción, en todas las ramas de la compañía, tiene un impacto gigante en el tema de la logística? Entonces, Bimbo se acentúa con esta herramienta y permite disminuir su labor a partir de eso y pues claramente tener unos resultados precisos como lo muestra el segundo ítem, que mejoró esa actitud, mejoró el desarrollo de toda esa planeación, que lo vemos en la carrera, lo vemos constantemente, incluido esa materia, el tema de pronósticos, como finalmente se resume y nosotros ya estamos en la capacidad de tomar decisiones frente a un pronóstico que tiene una baja variabilidad. Entonces, finalmente, la parte del tercer ítem pues, relata que ya modelo patrones, ya me adelanto, ya acentúo, ya sé los picos, las altas, las estacionalidades, todo eso, y finalmente en Colombia, como lo mencionábamos, los resultados se dan en Colombia, el modelo se da en Colombia, el testimonio se da en Colombia, y eso permite que las otras fábricas acentuadas en diferentes partes de Latinoamérica empiecen a replicar esta situación. Porque a partir de una solución, a partir de un problema, una oportunidad de mejora, por decirlo de una mejor forma, una oportunidad de mejora de cómo disminuir error, de cómo partir el hecho logístico, el proyecto en la operación y de cómo tomar decisiones en un punto de producción que tiene repercusión en toda la compañía. Es algo muy transversal en toda la operación. Y hay que verlo también con un tema de el impacto que tienen los productos de pronto de Bimbo en los territorios en los que está. Mirábamos en esta investigación, en este trabajo, que por ejemplo panes sin corteza, los panes que no tienen los bordes, sí, pues no los vemos mucho aquí en Colombia, por un tema, digamos, más cultural o por un tema de pronósticos y eso. Este programa o lo que se implementó evidenció o le ayudó a Bimbo a entender, digamos, qué productos pegaban, digámoslo así, pegaban más en su contexto. Por eso vemos que o los pasteles dulces tienen más arequipe o mora o frutas de importo más tropicales o más adaptadas aquí a Colombia y que no tenemos casi panes sin corteza o panes como les gustan a los americanos de pronto de alguna manera, ¿cierto? Entonces, que este programa lo que hizo también es que aquí en Colombia se pudo abrir, digamos, el abanico de posibilidades en el sentido de que se identificaron nuevos líneas de mercado, lo que es gansito, los ponqués, con dulce más que todo. Yo lo veo más con todos con el tema de las frutas y lo frutal y los dulces, porque digamos que pan hacen en toda parte, pero que ese es el diferenciador que le metieron, digamos, acá. Y también un tema de tiempos, lo que decía Daniel, el ahorrarse tiempos en la toma de decisiones también nos ahorraría, pues, digamos, mucho tema financiero en el manejo de la operación y en el hacer, digamos, pues, diario. Sí, Sebas, finalmente, y finalmente es importante resaltar de que el software, este programa, este modelado, obedece a los datos suministrados muy relevantes de la región, porque de nada me vale tenerlos, claro, al ser una compañía grande y tenerlo de referente multidisciplinaria
e internacional, pues entonces pensaría uno, ¿por qué no cogieron el modelo replicado de México, de Europa? No, realmente el programa obedece los datos, como lo hemos visto. Tengo que saber qué datos ingreso al sistema, qué datos estoy suministrando y cómo hago, porque también es un reconocimiento que se le tiene que hacer a la compañía y a las personas encargadas de este mismo modelado, de cómo intervinieron en tomar y recoger bastante la información de sus diferentes productos, análisis de mercado en todo su esplendor y de esta manera suministrarlo al programa y tener éxito. Lo han tenido, se siguen consolidando como el líder del mercado en diferentes productos y claramente, posiblemente sí seguirá con ese tipo de estrategias tomadas que se han visto en clase, por supuesto. Sí, y que lo que hablábamos ahorita del tema de por qué han logrado penetrar todo ese mercado, es porque han tenido un muy buen manejo de los datos en ese sentido de entender qué es lo que necesita la gente. Digamos que como a pan y lo que hablábamos ahorita, han dedicado a hacer pan de molde, eso está bien porque a los colombianos les gusta el pan de molde, sí, pero que estamos migrando a nuevas tendencias y a nuevos productos y que Bimbo ha visto esa oportunidad, por eso ha generado 174 marcas adicionales a su casa matriz para entender, digamos, eso y también para desagregar esos datos que dice Daniel. No es lo mismo los datos de la gente que come ponque dulce a la gente que come pan sin corteza. Entonces, digamos que ese modelado, este programa lo permite también hacerlo por líneas de negocio. Pronto algo más, Daniel, comentario o algo vea, para ir cerrando. No, el comentario para cerrar y la conclusión, dado la estructura de ese trabajo, es básicamente que las herramientas que hemos precisado, finalmente todas, lo mencionamos, Sebas, reúnen competencias transversales. No podemos ignorar y decir que es el brazo de producción, entonces si algo malo pasa o algo de mejorar, entonces me lo corto. No, finalmente es un cuerpo completo y cómo eso tiene repercusión hasta en el mismo crecimiento de la empresa. Es una empresa que empezó siendo familiar, vos lo mencionaste al principio, y con diferentes estrategias se consolida hoy como la insignia, o al menos desde mi infancia lo tengo así muy presente. Osito Bimbo, sus camiones, con pequeñas estrategias que van entrando, penetrando entonces, claro, nosotros como ingenieros industriales estaremos en la capacidad finalmente de adoptar las mejores herramientas y claro, en un mundo constantemente en desarrollo, claramente un tema de software y un tema de inteligencia artificial siempre va a ser de uso. No sé qué más quieras agregar. No, sí, y que lo vemos en esta asignatura. La gerencia de operaciones es trabajar con lo que hay y tratar de siempre buscar alternativas para generar mayor valor. Entonces, me parece muy bacano y muy aplicado el hecho de que tengan tantos brazos que lo acaparen todo, digámoslo así. Así Entonces, es, sí, aquí hay algunos productos. Muchas gracias. les agradezco. Y